Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Seguimos trabajando con el ODS 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Y las instituciones sólidas están en todos los ámbitos de lo público y de lo privado, y siempre conversamos con referentes que nos aportan distintas miradas. Hoy vamos a profundizar mucho el tema de la tecnología y de la inteligencia artificial, y vamos a conversar con Jorge Lukowski. Jorge es un líder innovador, es un emprendedor, es un ejecutivo en renombradas empresas, y desde hace algunos años está viviendo en España, donde se desempeña como director de marketing y comunicaciones de Neoris. Neoris es una aceleradora digital reconocida mundialmente que asiste y asesora a grandes empresas para transformar sus negocios mediante el uso de las tecnologías disruptivas. Jorge en Argentina ha sido un importante colaborador de nuestros espacios de trabajo, tanto en FONRES como en FOR, y sobre todo en el desarrollo de nuestros congresos internacionales de responsabilidad social. Para nosotros realmente fue un acompañamiento permanente en la mirada tecnológica y de la responsabilidad social en todos los ámbitos. Él siempre ha estado buscando nuevos retos y transformando las organizaciones en las que ha formado parte, poniendo el foco en desarrollar el talento humano. De eso también vamos a conversar. Hoy lo está haciendo en el entorno de las comunicaciones, que como sabemos se encuentra atravesada por la irrupción de la tecnología y de la inteligencia artificial especialmente. Por eso vamos a preguntarle a Jorge cómo están viviendo este proceso, que además de histórico es cultural, eh, en el ámbito donde él está trabajando. Y queremos que nos dé también su opinión como especialista para comprender un poquito más cómo está cambiando la manera de trabajar y hacia dónde cree él que vamos. Ya le damos la bienvenida a Jorge Lukowski. Un gusto enorme tenerte hoy en nuestro programa. Igual, Lali, muy contento. Gracias por la invitación y qué bueno la excusa para volver a encontrarnos, aunque sea ahora por virtualmente, Principalmente. para volver a verte y, bueno, un rato antes de empezar, charlar también de cómo estamos en la vida, que de eso también se trata. De nuestras cosas, claro que sí. Jorge, ahí estábamos hablando que este proceso de transformación digital es que está atravesado hoy por la inteligencia artificial, y claramente desde hace, diríamos, más de un año quizá, ya está metido en la vida de todos nosotros, ¿no? A nivel muy masivo, y algo que se viene, digamos, atravesando, desarrollando desde hace años, o las empresas van queriendo incorporar, se ha quedado en nosotros. Quiero que nos digas qué reflexión estás haciendo al respecto. Sí, bueno, como vos decías, en los últimos 18 meses lo que vivimos fue una revolución. Yo a veces lo llamo un tsunami, no porque la inteligencia artificial como herramienta o tecnología no estuviese siendo utilizada en las últimas décadas, sino por el boom de la erupción de la inteligencia artificial generativa y, como decías recién, principalmente en la vida cotidiana, no solamente en la empresarial, en la cual ya empezaba a estar presente, pero en esta, la generativa, con mucho más énfasis también en la vida cotidiana y empresarial. Creo que eso ha sido un cambio súper importante, diría revolucionario. Y más o menos para darnos alguna idea, ya solo en 1922 el mercado global de IA generativa generó ingresos por 387.000 millones de dólares, con lo cual estamos hablando de un crecimiento de mercado espectacular y con una proyección de casi un 20% anual hasta el 2023, hasta el 2030, perdón, que yo creo que va a ser mayor, pero bueno, esas son las estimaciones que hay hasta el momento. Ujú. Básicamente esta expansión está siendo digamos, impulsada por esta capacidad que tiene la GenAI de automatizar esas tareas repetitivas y por ahí tediosas del día a día, y donde le permite a las personas enfocarse en actividades más estratégicas, creativas o de valor agregado. Digo, sin ir más lejos, digo, en la salud, que ya se ha escuchado mucho, la IA está ayudando a diagnosticar enfermedades con una precisión que ya supera el 90% para cáncer, por ejemplo, para el cáncer de mama, o en el caso de la educación, que facilita la personalización del aprendizaje, adaptando los contenidos específicos a las necesidades de cada estudiante, ¿no? Entonces, esos son algunos de los ejemplos que podemos dar, y si ya nos vamos a otras áreas o ámbitos que, digamos, también están usando la inteligencia artificial generativa en procesos empresariales, gestión de inventarios,
no sé, atención al cliente a partir, por ejemplo, de chatbots que van a mejorar y que ya mejoran la eficiencia operativa. Entonces, digo, hay como un sinfín de aplicaciones y de casos de uso que podríamos compartir. Y vos decías que inicialmente facilita las tareas rutinarias o las tareas diarias, esto que nosotros en Derecho le llamamos la plancha, temas plancha. Sí. Pero bueno, es una innovación muy avanzada, muy rápida, y se me ocurre pensar si efectivamente los directivos que llevan adelante este proceso tienen un momento como para parar y reflexionar, para empezar a trabajar en aplicaciones concretas. Vos mencionabas lo de la salud, pero en general, las empresas a las que ustedes asisten, ¿cómo van llevándolo también teniendo en cuenta el avance o la capacitación que requieren los recursos humanos, ¿no? Bueno, normalmente esto se genera, lo que se genera es un journey, ¿no? De inicio hacia la inteligencia artificial generativa. Como te decía que la mayoría de las compañías ya venían trabajando con la tecnología de machine learning, por ejemplo, y automatizaciones, digo, en ese sentido no es nuevo. Lo que es nuevo es lo que ha crecido exponencialmente el manejo de volúmenes de datos mucho mayores y que permite a las empresas escalar mucho más rápidamente proyectos, ¿no? Y generar un go-to-market de servicios o de productos también a una velocidad y a una eficiencia inusitada. Lo que en ese proceso del journey se hace en general lo que se debe hacer en cualquier proyecto o análisis de proyecto, ¿no? Hacer un diagnóstico, determinar en qué punto está la compañía en su grado de maduración tecnológica, desde lo que tenga que ver con software y con hardware, y luego también, como mencionabas vos recién, el análisis, ¿no? De las capacitaciones o de los perfiles en talento digital que tengan para llevar adelante todos estos nuevos proyectos. Esto es algo que en general, sobre todo en las áreas de tecnología de muchas de las compañías, está impregnado a través de metodologías con las que ya trabajan en la evaluación y en el estudio de viabilidad de proyectos o de desarrollo de proyectos. ¿Sí? Yo lo que creo que lo revolucionario es la rapidez con la que se tiene que hacer, porque lo que sucede es que si vos no te subís a este tren, perdés competitividad, ¿no? Porque lo va a estar haciendo tu competidor. Entonces, creo que el mayor desafío, Lali, no sé si es tanto en la revisión de los journeys o, por ejemplo, también en la calidad del dato, ¿no? ¿Cómo estoy recolectando el dato que después la IA va a procesar? ¿Dónde lo tengo? ¿Está bien ese dato? ¿Es de calidad? ¿No? Toda esa parte también más vinculado a esa materia prima, ¿no? Muchos dicen que los datos son el petróleo y la inteligencia artificial es la refinería, ¿no? Que termina de procesarnos y generarnos información basada en datos que permite una mayor o una mejor toma de decisiones. Pero creo que el mayor desafío, no solo para las empresas y para los empresarios, sino para las sociedades, la velocidad que está teniendo esta irrupción de esta tecnología en particular. Creo que ese es el principal desafío, es decir, cómo logramos atender todo lo que hay que atender, todo lo que hay que evaluar, todo lo que hay que hacer en algo tan nuevo y que con tanta intensidad ha penetrado en nuestro mercado, ¿no? Pensá que hoy tenés posibilidad de tener, no sé, también, como decía antes, en finanzas o en retail, gestionar la información exacta y perfecta de tus clientes o tener reconocimiento facial que ya se venía teniendo, pero que te lo procese y que eso te dé una información, ¿no? Y que se transforma en esta interacción entre humanos y máquinas, por ejemplo, para mejorar la seguridad o la accesibilidad, ¿no? Nosotros tenemos ahí un sistema, por ejemplo, que estamos utilizando en una manufacturera que se llama Computer Vision y hace eso. Toda la trazabilidad de todas las cámaras, de todo el proceso de supply chain o de movimiento dentro de lo que es la factoría, lo registra completamente, pudiendo identificar situaciones desde riesgo a la salud hasta situaciones de inseguridad física, por ejemplo. Entonces, todo eso se procesa en tiempo real y encima va generando, digamos, información con predicciones, con recomendaciones, que algo antes por ahí se hacía, pero mucho más lentamente, necesitando mucho más tiempo. Así que yo creo que la gran crisis que genera es ¿no? La rapidez, el tiempo, el manejo del tiempo, creo que es uno de los grandes desafíos dentro de esta irrupción.
Nosotros, vos sabés que en el tema de la responsabilidad social estuvimos trabajando un poco, o por ahí informando, buceando sobre un poco las alertas sobre los sesgos y los riesgos que tiene la inteligencia artificial, sobre todo en el uso masivo, ¿no? Y entonces me preguntaba, y te pregunto, ¿cómo están viendo este tema del dilema ético, si se quiere, de lo que significa el uso masivo de la inteligencia artificial, o las alertas que ustedes vean también en los ámbitos de trabajo? Sí, a mí me parece que ahí hay un foco y que me pareció muy interesante que se esté haciendo, por lo menos en el debate empresarial, gubernamental y público también, que es el papel de la ética en la inteligencia artificial. Yo no sé si se está hablando tanto de ética en los últimos años, así que bienvenido que se esté hablando del tema de la Pero ética, tenemos que plantearlo, ¿no? claro. Vinculado a gracias a la inteligencia artificial generativa. Creo que como en cualquier caso a lo largo de la historia, en las distintas revoluciones, se plantean estos dilemas, ¿no? Y uno de los más prominentes, como decías vos, es la generación de contenido, es que sea técnicamente correcto, ¿no? Porque puede llegar también a desinformar o a perpetuar sesgos si se basa en datos incorrectos o limitados. A mí me gustó hace unos meses, un informe que salió de la UNESCO, perdón, en el 2023 salió un informe de la UNESCO que destacaba que el 40% de los desarrolladores de IA creen que sus modelos pueden perpetuar estereotipos de género y de raza, y que Ujú, subrayaba ujú. entonces la necesidad de abordar esos sesgos desde la fase del desarrollo, ¿no? Si vos tenés en cuenta, por ejemplo, ya que de entrada todas las empresas tecnológicas tienen un sesgo grande en género porque la mayoría de los desarrolladores son hombres, entender eso hace que las compañías de desarrollo, que ya lo están haciendo, puedan trabajar todos los Large Language Models, digamos, incorporando la diversidad y la equidad en esos desarrollos de lenguajes. Que ojo que también pueden tener distorsiones, porque no sé si viste que también hubo una plataforma que estuvo trabajando desde una posición, digamos, diversa, y eso empezó a generarle ciertas contradicciones porque le pedías al chat, al GPT en ese caso, una serie de imágenes que generara y todo, y era tan descontextualizada, este es el problema que tiene, no tenía contexto y tiraba alucinaciones, digamos, ya no es que era sesgada, era un sesgo de algo positivo, pero que daba una información negativa. Entonces creo que ese es uno. Después, también llevándolo al día a día, el tema de la posibilidad de reproducir o imitar voces, imágenes, contenidos, plantea serias preocupaciones, por un lado, en temas de seguridad, digamos, personal, ¿no? Y de información, digamos, de las personas. Sí, el plagio, concretamente es el plagio de una persona. Claro. Exactamente, lo que sería preocupación sobre la propiedad intelectual y también de derecho de autor, ¿no? También sobre la desinformación. Según un estudio de Stanford AI Index, el 30% de los modelos actuales carecen de mecanismos que sean robustos para evitar infracciones de derechos de autor, por ejemplo. Entonces eso va a presentar desafíos legales y éticos importantes, y las empresas, no, casi todas, bueno, muchas están teniendo la tendencia de incorporar dentro de sus políticas conceptos claros en cuanto a las creaciones originales y a garantizar el uso de la AI que no infrinja derechos de otros. Pero también eso del uso de tu voz o imágenes, etcétera, también nos puede llevar a otro problema que son las fake news, ¿no? Que eso está a la orden del día, ¿no? A generar Claro. imágenes o situaciones de una utilización delictiva, digamos, de las imágenes generadas y los audios generados por inteligencia artificial generativa, que bueno, ya es Vox Populi, hay muchos ejemplos actualmente de que ha sucedido eso, ¿no? Ujú. Después, la seguridad de los datos personales, ¿no? Que es algo que viene siempre en el ámbito de la tecnología y es central, pero para tener idea, solo en el 2023 hubo 4.5 millones de violaciones a datos relacionados con IA, lo cual subraya también una necesidad de ser más robustos en sistemas de ciberseguridad y cumplimiento normativo acá en Europa, GDPR, por ejemplo, y que la capacidad de la IA pueda procesar y analizar esos grandes volúmenes también de datos, plantea preocupaciones, ¿no? Que esos volúmenes de datos son datos míos, hay una vigilancia masiva, no la hay. Entonces,
para ser transparentes en ese proceso, es vital que las empresas sepan cómo se recopila y cómo se almacena la información de los datos de los usuarios y que estos proporcionen un control sobre esa información personal, ¿no? Y te Y en diría los que temas, son varios, ¿no? Los dilemas éticos que tenemos en la actualidad. Perdón, Lali, me estabas hablando y te no, no, interrumpí. está bien, no, Jesús, me venía pensando con el tema de ciberseguridad y violaciones de habeas data y demás, eh, hasta dónde la normativa está acompañando esto. Por ejemplo, acá en Argentina estamos todavía muy en pañales con eso, y se me ocurre pensar que, bueno, España puede tener un grado más de concientización o de normativas o de reglas o estándares que puedan estar fijando límites a esto. ¿Esto cómo lo estás viendo? Bueno, como sabes, la primera legislación que salió en materia de inteligencia artificial fue la legislación europea. España está un poco alineada, obviamente, también a esa legislación. Yo lo que creo en general con el tema de las legislaciones es que tiene que atender a todos estos temas que estamos mencionando, pero a la vez, vuelvo a repetir, por la rapidez, es cuándo están formados, ¿no? Nuestros líderes políticos en estos temas, cómo se están conformando las reuniones, digamos, con las partes que son expertas en temas de tecnología y cómo integras todo esto de nuevo, ¿no? Ahí de nuevo lo que nos corre son los tiempos. ¿Y cómo hacer para tener una ley que sea o que atienda todas estas preocupaciones y dilemas éticos y legales y al mismo tiempo no asfixias, digamos, el espíritu innovador? Que eso Claro, sería, ¿no? que sea dinámico y no interfiera con la transformación en sí misma, ¿no? Exacto, exacto. Entonces yo creo que es creo que lo que ha salido en Europa o en particular y otras leyes que se están viendo tienen una constante revisión, ¿no? Creo que se han, digamos, tratado de elaborar marcos regulatorios un poco para frenar todos estos dilemas o problemas legales que puedan haber, pero por suerte están todo el tiempo en revisión para tratar de, digamos, de que sea cada vez una norma más perfectible, pero insisto en que se tiene que incorporar esta visión de que no se desaliente ni la inversión, que no se desaliente la innovación por un marco regulatorio, ¿no? Sobre todo un marco regulatorio que muchas veces puede surgir, digamos, también desde el desconocimiento, ¿no? Claro. De lo que esto significa. Ujú, ujú. Hay Y algunos más que, por ejemplo, se han discutido mucho en Estados Unidos, Lali, que hay posiciones distintas en el mundo. También, por ejemplo, sobre qué pasa si falla un sistema de inteligencia artificial. ¿Quién es el autor real? ¿No? O sea, entonces, ahí, digo, vos que sos abogada, ¿no? Digamos, si genera consecuencias graves con daños financieros o reputacionales, es quién es el responsable. El ¿en quién desarrollador. recae la responsabilidad patrimonial del daño ocasionado? Exactamente, Claro, exactamente. Entonces, claro, ¿quién fue el claro. desarrollador del software? La empresa que lo implementa. Ambos, el usuario que lo utilizó. No, o sea, hay una falta de claridad legal y de certidumbre que requiere la participación activa de todos los sectores, que creo que eso es algo que siempre también vos desde tus distintos espacios de actuación has, digamos, promovido, ¿no? Esto, es decir, esto uno tiene que abrir estas mesas de discusión, generar El debate, diálogo es fundamental, el diálogo. exactamente, ¿no? Ya formación continua también, ¿no? Porque los avances son progresivos y tenés que ir formándote en la medida que van creciendo. Exacto. Y Jorge, yo te quería preguntar, hubo algunas discusiones, sobre todo en los artistas, ¿no? O en los creativos, en cuanto a hasta dónde la inteligencia artificial está sustituyendo la creatividad, más allá de que las emociones humanas no se sustituyen, o eventualmente no parecería que pueda ser así. Pero, ¿cómo estás viendo la inteligencia artificial y la creatividad? Bueno, nosotros tuvimos un caso, bueno, te voy a decir, primero voy a empezar por el final. Yo creo que la creatividad humana es insustituible porque justamente vos lo mencionaste. Tiene una cuestión que está vinculada a las emociones. La inteligencia artificial generativa lo que te permite es tener una herramienta de nuevo que a partir de texto o ahora también de voz te genere imágenes, pero lo que sería el prompt, es decir, lo que es la orden. Yo lo veo más así, Lali, como si vos le dijeras
a tu equipo de diseño gráfico, por ejemplo, de creativos, y como director de creativo das una instrucción de trabajo, objetivos, etcétera, y le pedís que te traigan, ¿no? Ideas, digamos. La creatividad basada en la inteligencia artificial sola no existe. Hay siempre un humano atrás que le está dando una instrucción y los datos en los que se está basando los hemos generado cada uno de nosotros y eso está, digamos, eso es lo que está generando que después la IA te dé una imagen, te dé un audiovisual, etcétera, etcétera. Yo lo que creo es que hoy todavía es una herramienta que la tenemos que ver como una herramienta de apoyo, como un copiloto, ¿no? Como un compañero de tareas, pero para mí no la termina sustituyendo. Ahora, si nosotros hablamos de que vos, por ejemplo, podés hacer, que es lo que se habla últimamente en Hollywood, que una actriz deje de ser una actriz y es una imagen de ella, bueno, ahí la discusión es un poco más profunda, ¿no? Yo creo que la discusión de fondo a nivel ético y a nivel uso de la IA es, de nuevo, ¿para qué estamos haciendo todo este avance tecnológico? Y para mí lo tenemos que estar haciendo a favor de la sociedad, a favor de los humanos y a favor del planeta que habitamos. Si nosotros vamos a estar usándolo en contra de nuestros propios intereses, me parece que ahí radica parte de la respuesta de qué pienso sobre la creatividad, etcétera. Yo quiero seguir viendo personas actuando, pero eso es una opinión muy personal, ¿no? Quiero seguir viendo artistas que incorporen o creativos que incorporen estas herramientas que hagan expandir su creatividad. Mira, siempre lo comparo con vos que sé que también te gusta la arquitectura y aparte el arte, creo que es capcioso también la pregunta, pero digo, si le preguntamos a un arquitecto, ¿qué tipo de edificio podía hacer, no sé, en la década del 60 o en el 50, creativamente, y podía hacer lo que su calculadora le permitía hacer? Claro. Luego con las computadoras y con las supercomputadoras, hoy puedes tener diseños que desde el punto de vista de la arquitectura y de la ingeniería te desafían imaginadas por un arquitecto o un ingeniero en el siglo pasado. Entonces yo creo que con esto pasa lo mismo, es decir, yo tengo una serie de recursos o elementos creativos hoy limitados que incorporando la inteligencia artificial o su evolutivo, pero en conjunto, humano y máquina, me permite escalarlo y me permite empezar a cumplir con el desarrollo de contenidos que quizás antes era inimaginable que pudiera desarrollar. Creo que por ahí es un poco, no sé si se explica lo que comento. Nosotros tenemos un caso que fue la campaña We Are News, que fue bastante premiada, tenemos más de 10 premios entre regionales, nacionales e internacionales, porque fue la primera campaña que se lanzó en diciembre de 2021, donde nosotros combinamos todo lo que es Midjourney, Dalí, Stability AI, que en ese momento eran herramientas de Midjourney, está en la versión 6, ya si no me equivoco, nosotros estamos ahí en la versión 1, versión 0, y hicimos una campaña 100% apalancada entre esta convergencia y colaboración entre humanos y máquinas, y los resultados que obtuvimos fueron muy importantes en términos de eficiencia de la campaña, porque llegamos a mucha más gente y a una audiencia mucho mejor refinada a través de plataformas de inteligencia artificial. Utilizamos el desarrollo de imágenes de avatars, de personas reales, que son nuestros neo-influencers, que son, como nosotros nos definimos a los empleados de Neoris, contando su experiencia en la compañía, sus valores y los valores de empresa para generar una campaña de atracción de talento. Y tuvimos un resultado del 300% por encima de cualquier campaña anterior que hayamos hecho con el mismo objetivo. Jorge, no quiero dejar pasar porque vos hablaste un poco de la inteligencia artificial y el cuidado del planeta, sí, a grandes rasgos lo tiraste, pero quiero profundizar porque vos además de marketing y comunicación estás trabajando concretamente sostenibilidad y temas de ESG, que vuestro público es claramente trabajar con objetivos sociales y ambientales. Y quería saber cómo insertás la tecnología en estas áreas o de qué forma también
podés promover las redes sostenibles, marcar alertas eventualmente para mitigar posibles riesgos, como ese ámbito de trabajo. Me gustaría que nos lo Hay cuentes. como tres grandes segmentos que vos un poco los mencionaste. El primero es que la aplicación de inteligencia artificial generativa en los negocios, en las operaciones de las compañías, etcétera, etcétera, reduce muchísimo los costos operativos porque permite hacerlo mucho más eficiente. De hecho, un estudio recientemente de una consultora dijo que se reducen prácticamente los costos operativos en un 20% y el correlato es que reducen un 15% en emisiones de carbono, lo cual es muchísimo para una compañía, ¿sí? Entonces creo que primero hay una parte vinculada a la operación en sí mismo y que la IA facilita la trazabilidad de toda la cadena de suministro y permite entonces que las empresas puedan monitorizar en tiempo real sus emisiones de carbono y así optimizar también la logística para reducir la huella. Entonces, ¿qué quiero decir? Estoy diciendo dos cosas. Uno, opero mejor y de una manera más sostenible porque mejoro la eficiencia, los tiempos de mi proceso productivo, de negocio, ¿sí? Pero también incorporo herramientas de IA que me permiten tener en tiempo real una trazabilidad de cómo se viene comportando todo el proyecto que yo tenga de sostenibilidad dentro de mi compañía o de ESG dentro de mi compañía y lo puedo ir, digamos, ajustando también, ¿no? Entonces ahí hay como dos grandes partes. La tercera sería, ¿cuál es el lado B de esto, ¿no? ¿Cuál sería la parte del impacto negativo? Como vos sabés, antes de la IA generativa existían los centros de datos. Los centros de datos procesaban cierta cantidad de datos. Bueno, imagínate que eso ahora está multiplicado infinito prácticamente. O sea que son muchos más datos que antes, con lo cual necesitamos muchos más centros de datos con una capacidad mucho más grande o más importante de hardware para poder procesar todos los datos con IA generativa. Y esto, para que tengamos una idea, en el 2022 significó que el total que el consumo, perdón, global de electricidad en 2022, el 1% provenía de los data centers, de los centros de datos. Y esa unidad obviamente se va a ir aumentando en la medida en que se aumenta no solo por las empresas, sino por los gobiernos y por las personas, el uso de la IA. Y creo que lo importante es lo que está empezando a pasar para mitigar esto, ¿no? Y lo importante ahí como dato es que se está promoviendo, se está reforzando, ¿no? El impulso a las energías renovables, ¿no? Eso por un lado. O sea, ya las teníamos, pero esto le puede dar un impulso renovado. Y el segundo es que también nos lleva todo este problema que puede generar la IA generativa, nos lleva a otro desafío que es súper interesante, que las tecnológicas están tomando muy en serio, y que es desarrollar el hardware más eficiente. Es decir, desarrollar un hardware que me consuma menos energía y procese muchísimos más datos. Entonces, está impulsando el uso de energías renovables y está impulsando todavía más la innovación, ¿no? Para lograr mitigar este riesgo y este problema que hoy es un problema real, ¿no? Entonces, estas acciones no solo van a reducir la huella ambiental, sino que también van a mejorar también la eficiencia operativa y van a reforzar claramente el compromiso que tienen las empresas con la sostenibilidad. Creo que ahí, esos son todos los puntos de convergencia que creo que pueden ser vistos como buenas noticias en términos de RC. Estaba viendo que Neori tiene un programa que se llama Impulsando Talento, que es un poco más allá de promover el desempeño tecnológico, convocar o hacer otra mirada, y quiero que nos cuentes de qué se trata el programa y sobre todo pegarnos, si se quiere, con algo que comentaste, que era la masculinidad en el ambiente tecnológico. ¿Qué pasa con el género? ¿Qué pasa con la perspectiva de género, con las mujeres, ¿no? ¿Cómo las atraen también a esa nueva forma de desarrollo tecnológico? Bueno, nosotros con Impulsando Talento lo creamos hace 6 años y lo que quisimos fue primero combatir la brecha digital, eso como más a nivel social, digamos, ¿no? Uno de los riesgos que no hablamos también vinculados a la IA es que se acelere el proceso de brecha digital. Digo, pensá que todavía hay como
varios miles de millones de personas en el mundo que no están conectadas a nada, o sea, que viven una vida analógica, o sea, no tienen un smartphone, no tienen internet, ¿no? O sea, creo que son 3.600 millones el último dato, si no me acuerdo, pero hay que chequearlo. Entonces, por un lado, la convicción de que como compañía tenemos la responsabilidad de poder generar capacitación e información gratuita para que las personas puedan incorporarse al mercado laboral, ya sea con una profesión o con un oficio digital, con capacitaciones cortas que les permiten rápidamente incorporarse. También es la lucha contra el desempleo tecnológico, porque es en la medida que vos vas avanzando con la tecnología, hay gente que se queda fuera porque no hizo un reskilling. Entonces, el programa Impulsando Talento trabaja en el upskilling, que significa mejorar tus capacidades, en el reskilling, que significa incorporar capacidades que vos antes no tenías o conocimiento que no tenías, y la oportunidad de hacerlo en una gama de rango etario que es súper interesante porque es desde que sos mayor de edad para poder trabajar y la edad de jubilación no existe ya, por ejemplo, para ser Claro. tester. Estás ¿Entendés? permanentemente a disposición del trabajo, esto es una realidad. Esto Exacto, es exacto. herramienta Entonces, también. y eso también va de la mano con un problema que nosotros tenemos como compañía, y todas las tecnológicas lo tienen, que es la falta de talento digital. Entonces hay posiciones, o sea, hay vacantes de empleo, muchas, miles, cientos de miles, y en el mundo millones, que no se ocupan porque no hay talento disponible para hacerlo. Entonces ahí Ujú. también hoy un dilema con la IA es cómo logramos capacitar tan rápido que la implementación de la IA generativa no expulse primero, ¿sí? Y que no dé tiempo a que A esa persona, reponer digamos, al humano. pero un paso Oh, arriba, ¿no? Escalando en el conocimiento que tiene que tener porque la IA lo reemplazó en ese conocimiento más básico. Entonces, con Impulsando Talento, lo que hemos buscado es básicamente cumplir con esos tres objetivos y también cubrir una carencia que tiene que ver con la falta de disponibilidad de talento digital. Y bueno, nos ha ido muy bien, hemos capacitado en los últimos 3 años, porque primero fue cuando empezó hace 6, porque empezamos con la formulación, con programas piloto, etcétera, etcétera, pero hoy podemos decir que ya tenemos un alumni de más o menos 3.000 personas que fueron capacitadas por Impulsando Talento y casi un 20% fueron incorporadas a Neoris. Entonces, también eso es importante porque tiene un rango de empleabilidad muy interesante y otras habrán sido contratadas por competencia o en muchos casos también les posibilitaba a las personas que participan del programa ser consultores externos, ¿no? Y autónomos que ofrecen sus servicios. Así que esa es como una parte de contribución que creemos que es muy core para una empresa de tecnología, de consultoría tecnológica, de transformación digital, ¿no? ujú. Vinculado a las mujeres, bueno, nosotros estamos haciendo constantemente mucho foco en que dentro de esas formaciones hayan formaciones específicas para atraer a las mujeres. No es una tarea fácil, Lali. Primero, por ejemplo, algo que les pasa a las mujeres que es el síndrome del impostor. Nosotros lo estuvimos manejando en un podcast que hicimos de Neo Woman, que invitamos a mujeres TICs de distintas compañías. Y vos, por más que ofrezcas, casi te diría hasta que pagás para que estudien tecnología, pensá que acá en España lo que se llama el STEM, que son los estudios técnicos, formación técnica, solo el 3% va a informática. El 3 nada más. Entonces, no es que no eligen carreras duras, eligen carreras duras, pero cuando se tienen que ir a la informática no lo eligen. A lo largo digo, no, esto no es un estudio, a lo largo, de mi opinión, a lo largo de haber conversado con muchas mujeres en distintas entrevistas y ver algunos estudios, lo primero es el síndrome del impostor. La mujer cree que cuando se pone a estudiar informática, etcétera, es mucho, no tiene capacidad, al hombre se le da mejor. Ese es un primer Se factor que... autolimita, se Exacto, autolimita. exacto. Ujú, ujú. Después, en muchos otros casos, estoy hablando de currícula, no tanto de cómo lo atrae Neoris en realidad, sino que hay un problema anterior, es que no es que no Claro, quieren claro, trabajar formativo. en Neoris, es Ujú, que no quieren trabajar en el sector tecnológico. ujú, Después, en muchos casos es
una vieja mirada, una vieja visión que se tiene sobre el área TI, que por ahí es más propia de la década del 70, que viste era el subsuelo de un edificio, que te llegaba una persona a arreglarte la computadora, y eso no es más hoy. Hoy se revolucionó completamente y entonces falta algo de sexy, ¿no? Parece en la oferta de trabajo. Pero para mí ahí hay una falta de por ahí también en la parte educativa, de que los programas se cuenten mejor y que los proyectos en los que participás y podés trabajar se cuenten mejor, ¿no? Es decir, justamente viniendo de marketing, creo que lo que le falta es marketing Claro, al mundo de la bueno. transformación digital Ujú, para atraer también a las mujeres. Y ahí me voy a quedar con el caso de la experiencia de una colega que es directora de operaciones del área de tecnología para la TAM de una empresa de seguros, y ella dijo algo que me pareció lindísimo, que fue que ella realmente consideraba que cuando estudió ingeniería informática no era la mejor del curso, pero se dio cuenta que era la mejor en soft skills. ujú, ujú. Mira, Entonces dijo, yo tengo que saber de informática para saber llevar y liderar proyectos, vender proyectos internamente, externamente y coordinar equipos, y ese es mi skill principal. Por ahí no el duro, pero sí el soft skill. Entonces, toda su vida la construyó basado en eso, en lo que era mejor y que sus compañeros no lo eran. Entonces ella dice, ¿por qué solamente mirar en lo que es mejor el otro y no poder analizar en lo que es mejor uno? Seas ujú, hombre, seas mujer, no importa, ¿no? Como filosofía de vida. Y a mí me pareció un mensaje muy power, sobre todo para las mujeres, ¿no? Como no ujú, te concentres y no te sobreexijas en lo que por ahí considerás que no está haciendo lo mejor y concentrate en cuáles son tus skills mejores que podés desarrollar dentro del mundo de la tecnología. Entonces, cuando me preguntaba después, como conclusión, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Primero, dar mucha visibilidad a las mujeres que, digamos, que se destacan como, no solo como líderes, sino también como perfiles que normalmente desarrollaría un hombre por los estereotipos dentro de la tecnología y que son ocupados por mujeres. Y dar ujú, esa visibilidad, que ellas puedan contar, ¿no?, su propia historia, que genere que el resto de las mujeres que están del otro lado de, digamos, de la pantalla o del panel que estemos generando, ese programa se llama Neo Woman, principalmente, puedan contar además cómo alinearon su carrera a la familia, a los hijos, si es que los tuvieron, digamos. Entonces, me parece que, como también a veces pasa con el segmento LGTBQ+, etcétera, que haya del otro lado alguien que se identifique con la historia de un líder y diga, si esa mujer pudo, yo puedo, ujú, creo que es ujú. lo que genera un atractivo que desde la empresa nosotros podemos sumar, ¿no? Y Imagino, después también, sí, no, te bueno, decía que imagino también que este impulso de talentos o esta búsqueda de talento para incorporar concretamente a las tareas de inteligencia artificial generativa debe ser universal, ¿no? O sea, o la restringen solo al ámbito de actuación de la empresa a nivel global. no, no, es universal. De hecho, hay Claro, toda también una parte que normalmente hay programas interesantes a nivel gubernamental. Digo, está el analfabetismo digital. O sea, claro, claro, pensalo, sí, yo te voy a dar un caso, digo, que esto para la audiencia que se va a sentir por ahí reflejada, que es, ¿cómo cobraban antes la jubilación nuestros abuelos? Ahora mi madre, ¿no? mm. Iban al lugar, sacaban el turno, se sentaban, iban por ventanilla y le daban la plata. Mamá Ah, ahora lo claro, hace se con iba la con la huella. plata. Mamá Claro, lo hace con la huella ahora. claro, La claro. primera vez que le explicaron que podía ir a un cajero, solo meter la huella y sacar su plata, mi mamá iba a hacer la cola tradicional y se sentaba, esperaba Claro, y quería ver al cajero. Porque claro. tenía que tener a alguien que le explique por qué podía hacerlo así, también los riesgos que tenía hacerlo así y las Claro. cosas que eran positivas. Entonces, muchas de las cuestiones que está habiendo de estafas, digo, estoy hablando a el cybercrime chiquito, no el de empresa, no que te roben grandes bases de datos, ¿no? Sino, como antes te tocaban el timbre y te decían, vengo de parte de tu mamá a buscar, hoy te lo Todo el pueden tío, hacer todo el tío, sí. digitalmente. Entonces, digo, lo que hay es un analfabetismo digital, es decir, estamos viviendo en una era digital donde usamos las cosas, pero ni sabemos ni cómo se hacen, ni cómo no se hacen, ni qué responsabilidad De implican. formación sobre Entonces, eso alertas tendría que haber, ¿no? exactamente, Permanente. exactamente. Bueno, hay casos de gobiernos que hay
que son interesantes porque lo que hacen son principalmente campañas vinculadas a la ciberseguridad, pero digamos en términos ciudadanos, ¿no? De aquellas cosas que tienen como que doble chequear, que tienen que tener cuidado. Y me parece que es un rol de formación permanente que quizás el rol por ahí de nosotros de las empresas puede ser generación de contenido gratuito para hacer acceso a eso, pero creo que realmente el Estado es el que tiene como un volumen, ¿no? De posibilidad Claro. de Otra llegada. presencia, otra Claro, y presencia. aparte pensar que tenés que llegar a poblaciones que, como dije antes, por ahí no están ni conectados, no tienen un smartphone ni Claro. nada. Sí, sí, Por ahí territorialmente muy están extensivas, protegidas de claro. eso, pero no sé, en alguno de todas esas cosas que hacen a diario quedan expuestos a una situación de peligro, digamos, de alguna situación de un delito digital o cibernético y no saber cómo afrontarlo, ¿no? También si te pasó, ¿qué hago? ¿No? Que sería como Sí. la otra pregunta. Entonces, yo creo que ahí, bueno, eso fue también lo que a mí me llevó, digo, porque vos, Lali, me conociste viniendo de otro rubro, y en los últimos 13 años di un vuelco a mi carrera muy fuerte, y para mí tenía que ver con eso, ¿no? Es decir, había en un momento que se hablaba mucho en los medios, de decir, no, bueno, los nativos digitales, que son los millennials y los centennials, y yo digo, ¿pero qué Nosotros significa? éramos de descarte, ¿viste? Nosotros éramos reloj a cuerda, ¿viste? Y éramos los analógicos, generación X, baby boomers, somos analógicos, y yo digo, sí, está bien, pero también hay preguntas que el nativo no se está haciendo, y yo como No se analógico, hace. sí. Esa es. Para mí, el rol fue como tener un puente, ¿no? Entre lo analógico y lo Y lo digital, digital. pudiendo yo brindar, justamente hice eso que dijo esta compañera mía que conté antes, ¿no? ¿Cuáles son mis skills en estos 20 y pico de años de carrera bueno, en ese momento 15, 18 años de carrera que tenía, que podía aportarle a la era digital siendo yo un nativo análogo, digamos, ¿no? Y Claro. viceversa. Y eso es lo que me llevó a volcarme porque yo no soy, voy a corregir la parte de especialista, yo prefiero decir que soy un aprendiz, aprendo todos los días y lo que aprendo me gusta divulgarlo, contarlo, para que otro lo aprenda y para que otro me enseñe también, porque si algo de lo que nosotros estamos diciendo, esto cambia minuto a minuto, es peor que el real time de la tele, Claro, eh, claro. cambia minuto a minuto, entonces lo que estemos diciendo hoy y cuando esto salga publicado, quizás la semana que viene ya hay 2 o 3 variantes a lo que estamos hablando. Ajá, claramente. Jorge, me encantó la entrevista, clarísimo todo lo que nos contaste, muy valioso para el camino de la inteligencia artificial, que bueno, viene medio retrasado también en nuestro país, y sobre todo en la incorporación de las empresas y las cadenas de valor con la mirada en la sostenibilidad, porque no nos olvidemos que también la Unión Europea está planteando directivas de sostenibilidad que van a entrar en vigencia en el 26, y yo creo que la inteligencia artificial va a ser una herramienta absolutamente necesaria para no quedarnos atrás en exportación de nuestros productos al mundo, claramente, con los condicionamientos que se están queriendo fijar hoy, ¿no? Así que fue maravillosa la entrevista con vos, me encantó verte y ojalá pronto nos podamos dar un abrazo más allá de los besos virtuales. Creo que noviembre ando por ahí, así que nos vemos sí o sí en persona. Te busco. Perfecto, perfecto. Dale, Jorge, abrazo enorme, ¿eh? Abrazo enorme, cariño a toda la familia. Gracias. Este año fórmate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad. Y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral. Te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, vídeos, y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible, y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.